Quiero responder a la pregunta de algunos que han estado aquí en la oficina. Me han preguntado, bueno, ¿y dónde está su oficina ahora? Bueno, físicamente mi oficina está ahí en la central. Desde hace unos meses se cambió todo lo que es mi oficina, que estaba aquí antes, para dar lugar a la sala de junta de consejos que se utiliza con mucha frecuencia para tener las juntas necesarias de los asuntos espirituales y materiales de la iglesia. Si usted por algún motivo necesita una cita conmigo, pues basta hablar aquí a la oficina y aquí se encargan o de localizarme o de decirle dónde nos podemos ver. Dicho esto, vamos a entrar en el tema de hoy y espero que sea de bendición para todos nosotros. Padre, te encomiendo este tiempo delante de ti para que tú hables a cada uno de nuestros corazones y nos recuerdes lo que quieres tú que recordemos y que confirmes en nuestro corazón aquellos puntos que deben de quedar firmemente establecidos en nuestro corazón y en nuestra mente. A ti la honra y la gloria por todos los siglos. Pues acabamos de estar celebrando lo que comúnmente se llama Semana Santa y en particular el clímax que tiene el Domingo de Resurrección, que se celebra precisamente la resurrección del Señor Jesús. Y nosotros tomamos estas fechas en parte porque están muy relacionadas a las fechas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento y adoptadas como calendario eclesiástico, o sea, el calendario de la iglesia cristiana alrededor del mundo. Sin embargo, para nosotros, aquí en Iglesia Evangélica San Pablo, realmente la celebración del Domingo de Resurrección no se limita a Semana Santa. Nuestra celebración en relación a la resurrección del Señor Jesús es motivo de celebrar durante todo el año y para toda la vida. Amén. Entonces, podemos tomar fechas en particular para recordarnos y recordarnos algunas cosas no solamente relacionadas al calendario, sino algunas cosas relacionadas a la palabra de Dios que respalda las fechas en el calendario. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra resurrección implica, en primer lugar, que ha habido una muerte. Si hablamos de una resurrección, es porque resucita algo que estaba anteriormente muerto. Pero a la vez nos pone en nuestra mente y en nuestro entendimiento que porque hubo una muerte de la cual hay una resurrección, también habla de que existe algo después de la muerte. O sea, después de la muerte física viene algo que llamamos la muerte entre comillas, de la cual entonces, en particular como ejemplo, el Señor Jesús fue liberado de la muerte para haber sido resucitado. En cuanto a nuestra fe, como dice Pablo, la resurrección de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. A diferencia de otras religiones que pueden tener o argumentar cosas semejantes o aún cosas imaginarias totalmente ajenas a lo que nosotros creemos, el hecho de que nosotros creamos en la resurrección de Jesús establece el fundamento de nuestra fe, porque nuestra fe está fundamentada precisamente en Cristo Jesús y en todo lo que sucedió durante el tiempo que estuvo en esta vida. Pero tenemos que entenderlo como algo más que una simple doctrina. ¿De acuerdo? Todos nosotros tenemos esa idea doctrinal, porque muchos de nosotros, aún como cristianos evangélicos y los que provienen de la religión tradicional, tuvimos a bien que se nos pidiera memorizar el credo. ¿Se acuerdan del credo?
¿Qué dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Y es notorio que ahí al final dice que creemos en la resurrección de los muertos. Y debe ser una parte elemental en sí, no nada más de lo que repetimos, sino que lo que está integrado a nuestro sistema de pensamiento y de creencia. Y creemos que el Señor en verdad vivió, murió, estuvo en el sepulcro, el tercer día resucitó, pero que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y como decía, esto venimos diciéndolo desde que éramos chamacos en el credo. Y quiero decir que el credo de los apóstoles no es algo que adoptamos de otra religión, ¿sí? Porque en el tiempo en que el credo fue escrito, ahí en el primer siglo, no habría más que un solo cristianismo. De lo que sucedió en la historia después lo podrán ir a estudiar al instituto, en historia de la iglesia y en otros cursos que se dan ahí, pero lo importante es saber que esto mismo que hemos declarado se creía desde el principio, y se creía porque es algo de lo que la palabra misma de Dios declara. Y el credo no es otro más que un pequeño resumen de nuestra fe, ¿sí? Y creemos, como dice al final del credo, en la resurrección de los muertos, porque Pablo nos asegura en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que si no creyéramos en la resurrección de Jesús, entonces sería vana nuestra fe. ¿De acuerdo? O sea, es importantísimo que dentro de nuestro sistema de creencia en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, quede definidamente bien asentado el hecho de que después de la muerte hay una resurrección. Después de la muerte viene la resurrección. Tarde o temprano, comenzando con el Señor Jesús, Él es el primogénito de toda la creación, o sea, el que tiene preeminencia, el que tiene el primer lugar, y tuvo el primer lugar en la resurrección de los muertos. Amén. Pero no se limita allí. Decir que hay un primer lugar quiere decir que hay otros, y entre esos otros estamos todos los demás. Algunos resucitarán para vida con Dios, y otros resucitarán para el otro destino que ya se conoce, pero que no nos interesa a nosotros, porque nada tiene que ver con nosotros. Amén. Nosotros resucitaremos en su debido tiempo, en su debido orden, para estar con Dios para siempre. Amén. Y mientras tanto, creemos y estamos convencidos de lo que dice la palabra, porque son palabras del mismo Señor Jesús, que dijo: mi Padre y yo vamos a venir a hacer morada en vosotros. ¿Cómo? En la presencia del Espíritu Santo que está en cada creyente, ¿sí? En cada uno de los que estamos aquí, que hemos depositado nuestra fe en la obra completa de Jesús en el Calvario, el Espíritu Santo ya está en ti, está en mí. Amén. Démosle un aplauso al Señor por su beneficencia. Y podemos entender el alcance de la resurrección y lo que está descrito ahí en el credo y en la palabra de Dios. El alcance, los logros que confirma la resurrección es que confirma nuestra redención, ¿sí? El pago
fue ya hecho, no va a hacerse, ya se hizo. ¿Cuándo? En la cruz. Cuando se selló tu redención, en la cruz. Cuando se dio a conocer pública y evidentemente, el resultado de la resurrección de Cristo confirma la efectividad de su sacrificio. Amén. Porque así como la muerte no lo pudo retener a Él, tampoco nos va a poder retener a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué es esto? Porque cumplen las profecías que se vinieron dando a través de todo el Antiguo Testamento, que hay muchas y que más vale que les conviene estudiarlas, y también cumple las palabras del Señor Jesús. Porque estando Él con sus discípulos les dijo: me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y justo, aunque aparentemente a algunos de los discípulos se les había olvidado, o en el miedo o en los sucesos que pasaron ahí en Semana Santa, se les ofuscó el entendimiento, de manera que cuando resucitó algunos todavía se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Sí? Para nosotros ya no es así, porque nosotros somos resultado, como creyentes, somos resultado de la resurrección de Jesucristo. Amén. Por eso estamos aquí, por eso celebramos. No nada más el domingo de resurrección, sino día tras día, las 24 horas del día, los 300 y pico días del año. Amén. Y los resultados que podemos experimentar como creyentes es que ahora vivimos justificados. Hoy vivo justificado ante Dios. Y alguien me preguntaba: ¿qué es eso de justificados? Bueno, la palabra justo tiene muchas aplicaciones, pero en esencia el decir que somos justificados es que Dios, por los méritos de Jesús, por el efecto de su sacrificio en la cruz, ahora Dios nos declara justos. Dios nos declara justos. ¿Sí? Si eres como yo, y creo que todos somos más o menos cortados de lo mismo, sabemos que en lo que concierne nuestra vida física y emocional, todavía no somos tan justos como debiéramos serlo. ¿Verdad que sí? Pero en lo que concierne a Dios, en cuanto a la manera en que Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, y por lo tanto a nosotros nos ve justos, nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque Él sabe que la obra del Espíritu Santo en cada creyente es que en lo torcido nos va enderezando, en lo chueco nos corrige, en lo que no debe ser lo hace como debe ser. Y ese proceso se llama santificación. Pero mientras el Espíritu Santo nos está santificando, corrigiendo, limpiando, perfeccionando, todo enderezándolo como debe ser, mientras eso sucede, el Padre ya nos ve justos. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios el Padre no está parado ahí a un lado del trono con un garrote esperando a ver cuando nos portemos mal para darnos un garrotazo. No, Dios no está con eso. Dios el Padre ya nos ve justificados. ¿Por qué? Porque su Hijo ya derramó su sangre, ya el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, ya ha sido llevado a cabo, y lo único que necesitamos nosotros es creer que así es y que así fue y que es efectivo
una vez por todas para nosotros los que creemos. Amén. Y por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, estando en su plática con él allá antes de ser llevado a la cruz, dice: el que cree, fíjense muy bien lo que dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el que cree no es condenado. ¿Tú crees? Entonces no estás condenado, ya eres libre de condenación. Mientras que el Señor te acaba de enderezar, mientras tanto, tú ya eres libre. Ya somos libres, somos justificados, estamos siendo santificados y por gracia produce en nosotros agradecimiento, humildad, diligencia, ¿sí?, y fidelidad. A eso estamos llamados como creyentes. No nada más decir, bueno, ya Cristo lo hizo todo y yo sigo dándole juego al hilacha y ni modo. No, no es así. Porque cuando tú vives agradecido, cuando tú vives enamorado de Dios, no tienes otra opción. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos atados a Él y entonces todos los antojos y todas las desviaciones y todas las cosas que no deben ser, dejan de ser. A veces nos aferramos a algunas de ellas, pero el Espíritu Santo, con toda su paciencia y amor y benignidad y misericordia, continuamente está. ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? A ver, no con un garrote, porque el Espíritu está para llevarnos, dice la palabra, que el Espíritu Santo está aquí para conducirnos a toda verdad, para consolarnos, para edificarnos, ¿sí?, para recordarnos que ahora somos diferentes, porque ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque la palabra dice con mucha claridad que todos los que le creyeron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. No estás usurpando algo que no te corresponde. Es algo que Dios te ha regalado. No lo merecemos, pero ya no lo dio. No podemos hacer nada para ganarlo, pero ya no lo dio. Ya tenemos ese derecho de ser llamados y considerados hijos de Dios. No tuvimos que hacer algo para llegar allí, pero por haber llegado allí, ahora somos diferentes. ¿Sí? Ya tenemos otro propósito, ya tenemos otro destino, ya tenemos otra personalidad, ya tenemos otra manera de ser, de sentir, de pensar. Porque también la palabra dice que ahora nosotros estamos adquiriendo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no se sienta en un rincón para pensar, ahora qué mal puedo hacer, ahora qué palabra mala voy a decir hoy que me voy a robar. No. La mente de Cristo no funciona así. Amén. Ahora tienes la mente de Cristo, ahora piensas como Cristo y por lo tanto ahora actúas como Cristo. Hello. Y por eso dice Pablo, ahí en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no dice voy a estar, dice ya estoy. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dilo conmigo, dilo con Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego sigue diciendo para explicar por qué nuestros paseitos indebidos.
Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando estoy aferrado a esta fe, cuando estoy agarrado de estos principios de resurrección y de vida, lo demás ya no es parte de mi naturaleza, ya no es mío. Será parte de la concupiscencia que el Espíritu Santo todavía está quitando de mí, pero ya no es mío. Y por eso ahí en Romanos 7 Pablo dice, explicando, cuando dice las cosas que no quiero hacer, las hago, y las que quiero hacer no las hago. Y eso sucede por el pecado que está en mí. No dice por mi pecado, ese pecado ya lo perdonó Jesús. Pero por el pecado que todavía está ahí ensuciando mi mente, es lo que a veces hago que no debo hacer. O no hago lo que sí debo hacer. Pero eso es lo que está quitando el Espíritu Santo, eso es lo que está limpiando el Espíritu Santo, eso es lo que está arrancando el Espíritu Santo y limpiándome y santificándome y preparándome para una presencia delante de Dios por toda la eternidad. Porque te aseguro una cosa, tú no vas a entrar cochambroso al cielo. Porque dice que ninguna inmundicia puede estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se cumple la palabra del Señor cuando en Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Te aseguro que no nos va a dejar a medias. Lo que comenzó lo termina. Y lo que haya quedado malo lo quita. Ni creas que te vas a poder llevar unos escondiditos al cielo. No funciona así. El que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Amén. Aférrate a eso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. En eso está nuestra vida escondida. Porque lo que ahora vivimos ya no vivo yo, sino es Cristo viviendo en mí. Amén. Ahora, ¿por qué podemos entender que esto es cierto? ¿Por qué podemos entender que nos espera una resurrección? Bueno, ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo, es muy largo el capítulo, lo puedes leer en tu casa, pero ahí nos explica una serie de cosas que confirman el hecho de que la resurrección es una realidad, no solamente en Jesucristo, sino que va a ser una realidad en ti. ¿Sí? Y ahí va explicando Pablo y dando las pruebas de la resurrección de Jesús. Relata cómo se le fue apareciendo a los discípulos, a las mujeres, que en una ocasión se le apareció hasta 500 personas al mismo tiempo, y finalmente, ya mucho después, yendo Saulo de Tarso en el camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no era un Jesús muerto, era un Jesús vivo. Un Jesús que luego, penetrando así a la vida de Saulo de Tarso, lo cambia en un Pablo, el cual es uno de los que pudieron escribir la mayor parte del Nuevo Testamento para llegar a nuestras manos. Y qué gloria tenemos cuando tenemos esa seguridad de parte de Dios, que la resurrección es un hecho. Y así como resucitó a Jesús de entre los muertos, nos va a resucitar también a nosotros a su debido tiempo. Amén. ¿Y qué quiere decir para nosotros? La resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección. Somos resultados por el mismo poder que resucitó a Jesús. La palabra nos enseña que el mismo poder, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, a su tiempo nos va a resucitar también a nosotros. Amén. Es parte del beneficio de saber que Jesús en verdad resucitó.
porque abre la puerta para el cumplimiento de nuestro propósito en esta vida, de glorificar a Dios y para la eternidad de gozar de Él para siempre. Allá cuando yo era chamaco, nos enseñaban un catecismo cristiano evangélico, y la primera pregunta del catecismo de Westminster pregunta: ¿cuál es el propósito esencial del hombre? Y la respuesta que memorizábamos es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Di conmigo: el propósito esencial mío es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Ese es tu propósito esencial. Ya como creyente no tienes otro propósito más que glorificar a Dios en esta vida y así gozar de Él en esta vida y para toda la eternidad. Amén. Ahora, luego el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios sigue explicando cómo es esto de la resurrección y compara ahí en 1 Corintios que lo que experimentamos es lo que se experimenta cuando una semilla se siembra en la tierra. Si tú tomas una semilla y la siembras en la tierra y la has cultivado y fertilizado y hecho todo lo necesario para ¿qué va a pasar con la semilla? Lo primero que pasa con la semilla es que la semilla se muere. ¿Sí? No se queda el granito ahí esperando a ver qué va a pasar o de dónde va a salir la florecita, ¿verdad? Primero tiene que desintegrarse, tiene que desbaratarse, tiene que morir para poder después surgir con una vida nueva, una vida de resurrección, pero es una vida diferente. La semilla que cae no es la semilla que sale. Es la misma genética, podemos decir, pero no es el mismo granito que después se hace planta. ¿Sí? La planta está inherente en el grano, pero el grano tiene que morir para que surja esa nueva vida. Y así lo compara Pablo, que el Señor Jesús tuvo que morir para que en su resurrección tuviéramos nosotros la comprobación de una vida nueva y diferente. Y saben que cuando resucita el Señor Jesús, no resucita con el mismo cuerpo con que fue sepultado. ¿Cómo es eso? Me dice. ¿Que no resucitó? Claro que sí resucitó. Pero resucitó con un cuerpo espiritual diferente a la encarnación, en donde estaba limitado en tiempo y espacio. Ahora resucita con un cuerpo diferente, y eso nos comprueba que cuando nosotros resucitemos no vamos a resucitar con los juanetes y las muelas picadas. Gracias a Dios, yo ni muelas tengo ya. Así que, denle un aplauso al Señor. Y haciendo referencia a un pasaje que se encuentra ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 11, se establece una ordenanza como parte de los festejos que el pueblo judío celebraba año tras año. Y es algo muy interesante, fíjense nada más cómo Dios piensa en absolutamente todo, porque a veces se nos olvida que Dios es omnisciente, que Él conoce todo lo que era antes, lo que es hoy y lo que va a ser después. Por eso es omnisciente, porque conoce todo. Y todo es amén. ¿Okay? ¿Queda entendido? Todo es todo. Entonces, como conocía todo, en su omnisciencia establece este festejo de la ofrenda mecida. ¿Qué es eso de mecida? Todavía hoy en día, si ustedes visitan alguna sinagoga
o si van a Jerusalén, allá al muro de las Lamentaciones, van a ver a muchos judíos orando. ¿Y saben cuál es la posición que adoptan? Ellos no se hincan, ellos se ponen así, como si tuvieran algo en las manos, y este es el movimiento que hacen. ¿Los han visto? Seguramente que los han visto en fotografía o en película, o si han visitado allá o han ido a alguna sinagoga. Pero esa ofrenda mecida es un reflejo de la ordenanza levítica que decía que cuando los judíos tuvieran el resultado del primer fruto, que era la cosecha de la cebada en primavera, entonces tenían que llevar del primer fruto una porción al sacerdote en el templo. El sacerdote la tomaba en sus manos y la presentaba delante de Dios como señal de agradecimiento. Allá no había animales que sacrificar en ese momento, simplemente era presentar la ofrenda, y dicen que era como un recordatorio del maná que Dios había provisto durante el tiempo en el desierto, ¿sí? Pero lo interesante y lo curioso es esto: la ofrenda mecida, dice la ordenanza en Levítico, tenía que hacerse justo el día después del sábado siguiente a la Pascua. ¿Qué quiere decir eso en nuestros términos? Quiere decir que si nosotros celebramos o recordamos la Pascua el Jueves Santo, ¿sí?, el sábado posterior a la Pascua sería lo que llamamos, o se llamaba antes, sábado de gloria, y entonces el día después del siguiente sábado, ¿qué es? El domingo de resurrección, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando María va corriendo al sepulcro y que ve al Señor y lo quiere tocar, ¿qué le dice el Señor? No me toques, porque todavía no he subido al Padre. Sabemos que la ascensión vino mucho tiempo después, 40 días después, ¿verdad? Pero aquí el Señor le está diciendo: tengo que subir al Padre, porque ya terminé lo que vine a hacer aquí, y ahora tengo que llevar el resultado de este primer fruto, que era su resurrección, como ofrenda mecida delante del Padre. Así es que el domingo de resurrección coincide justo con la fiesta levítica de la ofrenda mecida, en donde el Señor Jesús presenta su sacrificio ante el Padre y le dice: aquí está la propiciación, el primer fruto para la remisión de pecados de la humanidad. ¿Lo hizo? Claro que sí. Y gracias a Dios, porque es una ofrenda efectiva, suficiente. Y ahí en Juan, en la carta de Juan, dice que la sangre de Jesús es suficiente para la remisión de los pecados nuestros, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea que la sangre de Jesús no se limitó nada más para el beneficio tuyo y mío, era para toda la humanidad. Ahora, ¿por qué no toda la humanidad se salva? Porque las mismas palabras de Jesús ante Nicodemo fue: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó. Gracias a Dios que tú y yo sí creemos y sí recibimos el beneficio. Y luego Pablo sigue explicando algo que debe ser de mucho consuelo para nosotros también, especialmente los que ya estamos viejos y achacosos, y que a veces le pregunto yo al Señor: bueno, ¿hasta cuándo, Señor? Dice que los más robustos a 70, y yo ya pasé de 70, ¿y cómo es eso, no? 80, pues. Bueno, todavía no llego ahí, pero ya mero.
Dice Pablo ahí en los últimos versículos del 1 Corintios 15, que cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar al igual que el Señor Jesús, no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo diferente al que tenemos nosotros, que cómo va a ser exactamente no les puedo explicar porque no va en tanto detalle el apóstol Pablo, pero sí le explica muy bien. Y dice, esto que tienes ahorita ya no, va a ser algo diferente. Ahora, en otro lugar nos dice que es un cuerpo semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Y ahí más o menos podemos entrever algunas cosas. Por ejemplo, ya resucitado el Señor Jesús no necesitaba abrir la puerta, simplemente entraba. Los discípulos estaban encerrados en el aposento alto y de repente el Señor Jesús ahí está en medio de ellos. De repente los discípulos se tienen que ir caminando a Galilea y se encuentran que allí a la orilla del mar está asando pescado el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? No se fue caminando con ellos. Bueno, ¿cómo va a ser para nosotros? ¿Quién sabe? Pero va a ser. Y va a ser algo diferente, en donde no hay corrupción, en donde no hay enfermedad, en donde no hay tristeza, en donde no hay nada de las cosas que hoy nos achacan, porque vamos a estar perfectos delante del trono mismo de Dios. Amén. Y no por un ratito, sino para toda la eternidad. ¡Wow! Libres, totalmente libres, no solamente de la enfermedad y de la corrupción, sino libres del pecado, libres de la muerte, libres de la ley. Porque ya hemos sido redimidos, ya hemos sido adoptados hijos. Ya hemos sido, para cuando estemos allá, ya habremos sido transformados. ¿Sí? Hay un caso muy interesante, si citamos la experiencia del ladrón que estaba colgado a un lado del Señor Jesús en una cruz. Y que con una fe nada complicada, seguramente que no había ido a sentarse a los pies de algún Gamaliel. ¿Sí? Voltea a este hombre viendo a Jesús padeciendo y sufriendo, y a pesar de verlo ahí colgado también en una cruz con una consecuencia posiblemente semejante a la de él, no lo ve al hombre crucificado sufriendo a punto de morir, porque voltea y le dice, acuérdate de mí cuando llegues. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren, ese hombre no tuvo tiempo de ir a regresar el dinero que se había robado. No tuvo tiempo de ir a pedirle perdón a las familias de las personas que había asesinado. No tuvo tiempo de ir a dar su diezmo. No tuvo tiempo de nada, de ninguna buena obra. Ni siquiera se bautizó. Y el Señor le dice, hoy mismo. ¿Por qué? Porque respondiendo a la fe de ese pecador, ladrón, todo lo que ustedes quieran escuchar, el Espíritu Santo había obrado, había transformado, había perfeccionado, había limpiado, porque ninguna inmundicia puede entrar ante el Padre, pero esa misma tarde, en menos de 3 horas, allá estaba en el paraíso.
Qué extraordinario amor de Dios, que nos ofrece a nosotros la misma transformación y el mismo destino con Dios para toda la eternidad. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Claro que lo repito yo, pero lo repito porque la palabra lo enseña. Y así es que podemos acercarnos a la muerte sin angustia, sin miedo, seguros de nuestro destino, porque esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y de acuerdo a lo que nos explica Pablo en 1 Corintios del 15 en adelante, dice que seremos transformados, incorruptibles, inmortales, porque la muerte habrá sido sorbida en victoria. Nuestra victoria no, la victoria de Jesús en el Calvario. Amén. Esa viene a ser nuestra victoria, pero es porque Él la ganó en la cruz. Amén. Y luego tenemos que hacer referencia a un pasaje muy interesante que se encuentra en la profecía según Ezequiel en el capítulo 36 del 25 al 27. Y es muy largo el pasaje, pero en esencia, ¿qué es lo que dice? Proféticamente Dios está hablando de ti y de mí. Y dice, en aquel tiempo, o sea, después de que Jesús haya hecho lo que tenía que hacer, en aquel tiempo, dice, yo rociaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de vuestros pecados, inmundicias e idolatría. Y voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y no solamente eso, sino que haré nacer un espíritu nuevo dentro de ustedes. No el viejo resucitado que murió con Adán, este es un espíritu nuevo que Dios hace nacer en cada creyente, ¿sí? Para que puedas tú tener una comunicación directa y personal de tu espíritu con el Espíritu de Dios, para que puedas entender lo que el Espíritu de Dios dice a tu espíritu, dando testimonio de que ahora eres hijo de Dios. Y no solo eso, sino que termina la promesa diciendo, en aquel tiempo entonces yo voy a poner mi espíritu, dice el Señor, en vosotros. O sea, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el creyente es lo necesario para poder cumplir lo que el pasaje termina diciendo. Voy a poner mi espíritu dentro de vosotros para que entonces puedan cumplir con mis estatutos y mis mandamientos. Quiere decir que sin Él, nada. Podemos intentarlo, pero nada va a ser efectivo. Pero ahora, con todo lo sucedido en el Calvario, con la limpieza que Dios ha hecho en nosotros, con ese corazón de carne que ahora nos ha concedido y con la presencia de un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios en nosotros, ahora sí podremos cumplir con los estatutos y mandamientos del Señor. Y el resultado va a ser que ahora podemos permanecer firmes en la fe, arraigados en lo que creemos, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído en su palabra, inconmovibles de nuestra nueva posición en Jesucristo. Eso de que decía que ya no vivimos nosotros, sino que es Jesús que vive en nosotros y que ahora tenemos la mente de Cristo y que ahora ya no somos iguales ni tenemos por qué seguir portándonos iguales, porque nuestra identidad, nuestra naturaleza es ahora diferente. Créelo, es cierto, porque la palabra así lo dice. Dios lo prometió en Ezequiel y lo cumplió en Jesús para ti y para mí. Amén. Créelo, afiánzate en la fe y no te muevas de allí. Y es de allí
que podemos cumplir con lo que decía o lo que dice el catecismo: glorificar a Dios con tu vida en esta vida y gozar de Él por toda la eternidad. Amén. Y quiero leerles para que quede bien metida, siempre más efectiva cuando escuchamos la palabra en sí y no lo que el predicador está diciendo, no tanto lo que el predicador dice. Y 1 Corintios 15 del 51 al 55, si tienen sus Biblias y me pueden seguir en ellas, dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Nuestra victoria? No, la victoria de Jesús en nosotros y por nosotros y para nosotros. Y por lo tanto podemos permanecer firmes en la fe, inconmovibles de nuestra posición en Jesucristo, y que es el gran privilegio de los creyentes, ser levantados incorruptibles e inmortales para estar para siempre en su presencia. Y gracias sean dadas a Dios. Amén. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero dejarles en su mente este gráfico que se ve ahí en la pantalla, y espero que esté lo suficientemente claro. Allá desde el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios dio una promesa: que de la simiente de la mujer nacería alguien que pisoteara la cabeza de la serpiente. Y eso se cumplió por el Señor Jesús en la cruz.